Los cárteles son ahora más extremas en sus medidas para llevar a cabo sus vicios a través de la frontera de México a los Estados Unidos. Esta vez han destruido enormes partes de la frontera en México para colar gente en Washington y otras partes de Estados Unidos, y el vídeo se ha hecho viral. Parece un último intento de entrar en Estados Unidos todo lo que puedan antes de que Trump vuelva a ocupar el despacho oval, porque Trump ha prometido desplegar políticas migratorias muy duras para asegurar la frontera. Desde la deportación masiva de inmigrantes ilegales hasta el aumento del personal de seguridad y de las tecnologías en la frontera. Los cárteles destruyen la frontera estadounidense. En el corazón de la frontera entre Estados Unidos y México se desarrolla una siniestra operación orquestada por los poderosos cárteles que dominan la región desde hace mucho tiempo. Los cárteles han destruido parte de la frontera estadounidense para poder trasladar personas a Washington desde México. Estas organizaciones criminales han transformado la frontera en una lucrativa puerta de entrada, gestionando el flujo de migrantes con un férreo control. El viaje comienza para muchos en el río Suchiate, una frontera natural que marca el primer paso hacia México. Aquí, la influencia de los cárteles se hace sentir de inmediato, ya que los migrantes se atreven a cruzar, solo para encontrarse atrapados en una red de extorsión y control. Al entrar en México, los migrantes suelen ser conducidos a una famosa zona de espera conocida como el Gallinero. Esta gran estructura, con su tejado y sus laterales vallados, sirve de sombría introducción a las operaciones del cártel. Es aquí donde se determina el destino de los inmigrantes, que permanecen cautivos hasta que pueden pagar el rescate exigido por sus captores. El Gallinero no es solo un espacio físico, es un símbolo del dominio de los cárteles sobre la frontera, un lugar donde la esperanza es rehén de la codicia. El control de los cárteles sobre los movimientos de los migrantes es estratégico y despiadado. Dictan quién puede pasar y quién debe quedarse, ejerciendo su poder con impunidad. Este control no se limita al movimiento físico, sino que se extiende a la vida misma de los migrantes, que se encuentran a merced de estas redes criminales. Los cárteles han creado un sistema tan eficaz como brutal, asegurándose de que cada migrante que cruza la frontera se convierte en una fuente de beneficios. Una vez efectuado el pago, los migrantes son sellados como prueba de su conformidad. Este sistema de sellado es un escalofriante recordatorio del alcance de los cárteles, una marca que significa tanto supervivencia como sometimiento. Los sellos tienen una doble función. Son una señal visible de pago, controlada por los pistoleros del cártel a lo largo de la ruta hacia Tapachula, el principal punto de entrada al sur de México. Los que no tienen el sello son rechazados y obligados a permanecer en el Gallinero hasta que puedan pagar. Para los que llegan a Tapachula, el sello es un lastre, una marca que hay que borrar para evitar conflictos con bandas rivales. Este sistema de control es a la vez sofisticado y despiadado, testimonio de la capacidad de los cárteles para adaptarse y prosperar frente a la adversidad. La gestión de los flujos migratorios por parte de los cárteles no es solo una cuestión de dinero, sino de poder. Al controlar la frontera, afirman su dominio tanto sobre los migrantes como sobre las autoridades. La presencia de agentes federales y de la Guardia Nacional es poco más que una formalidad, ya que los cárteles operan con impunidad, sin que las fuerzas del orden controlen sus acciones. Este poder incontrolado es un reflejo de los problemas más generales que están en juego, ya que la corrupción y la connivencia crean un entorno en el que el crimen organizado puede florecer. En este sombrío panorama, los inmigrantes son víctimas y supervivientes. Navegan por un camino traicionero, atrapados en el fuego cruzado de las operaciones de los cárteles y las tensiones geopolíticas. Su viaje es un testimonio de su capacidad de resistencia, una historia de esperanza y desesperación frente a probabilidades abrumadoras. Mientras los cárteles siguen explotando su vulnerabilidad, la frontera sigue siendo un campo de batalla, un lugar donde los sueños nacen y se hacen añicos. El control que ejercen los cárteles sobre las rutas de los migrantes en la frontera entre México y Guatemala tiene implicaciones de gran alcance, no solo para los propios migrantes, sino también para las comunidades locales y el panorama sociopolítico en general. La actual lucha entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ha intensificado la violencia en la región, convirtiendo zonas como Chiapas en campos de batalla por el dominio de las rutas de contrabando. Este conflicto tiene un profundo impacto en la población local, que se encuentra atrapada en el fuego cruzado de las rivalidades entre cárteles y la inestabilidad resultante. El control de las rutas migratorias por parte de los cárteles ha transformado la migración en una empresa muy rentable,
que eclipsa incluso al tráfico de drogas en términos de ingresos. Los migrantes se han convertido en una mercancía valiosa y los cárteles explotan su desesperación para obtener beneficios económicos. Tomemos como ejemplo a Eduardo, que decidió atravesar la frontera para emigrar a Estados Unidos, pero se vio atrapado en medio de las guerras de los cárteles en su camino. El viaje de Eduardo comenzó en Quito, Ecuador, donde regentaba un restaurante de comida rápida. Sin embargo, las garras del crimen organizado en su país le obligaron a abandonar su negocio y pedir asilo en Estados Unidos. Al llegar a Ciudad de México, Eduardo se subió a un autobús que se dirigía al norte, a Sonoita, una ciudad cercana a la frontera con Estados Unidos. Sin que él lo supiera, esta ruta estaba controlada por algunos de los cárteles de la droga más violentos de México. Estas organizaciones criminales han diversificado sus operaciones para incluir la extorsión, el secuestro y el contrabando de personas, convirtiendo la migración en un negocio lucrativo. El primer encuentro con miembros del cártel se produjo a primera hora de la mañana, cuando el autobús fue detenido por 10 hombres armados que llevaban pasamontañas. El autobús fue conducido fuera de la carretera hacia las montañas, donde los hombres exigieron ver la documentación de todos. Tras identificar a los migrantes, les exigieron 1.500 pesos a cada uno y amenazaron con detenerlos si no podían pagar. Los migrantes reunieron sus recursos, pero les faltaron 200 pesos. Tras horas de negociación y miedo, el autobús pudo continuar su viaje. San Luis Río Colorado, ciudad fronteriza donde Eduardo encontró refugio más tarde, ha adquirido notoriedad por el secuestro de migrantes. En una ocasión, más de 100 migrantes fueron rescatados de una casa donde habían permanecido cautivos durante semanas, privados de alimentos y agua, y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos. Los secuestradores pedían $2.500 por cada migrante y rescates más altos por las mujeres embarazadas. Entre los extorsionadores suelen figurar funcionarios corruptos encargados de hacer cumplir la ley, lo que complica aún más la difícil situación de los migrantes. Mientras el autobús de Eduardo atravesaba los estados de Sinaloa y Sonora, fue detenido en múltiples controles policiales donde los agentes exigían sobornos. Los que no podían pagar eran despojados de sus pertenencias y documentos, lo que los dejaba aún más vulnerables. La experiencia más angustiosa para Eduardo ocurrió en Sonora, donde hombres armados volvieron a parar el autobús. Al carecer de dinero suficiente, 2 familias colombianas, entre ellas 5 niños, fueron sacadas a la fuerza y llevadas con destino desconocido. El control de los cárteles sobre las rutas migratorias no se limita a la extorsión y el secuestro. En ciudades como Tijuana, también se dedican al contrabando de personas, a menudo obligando a los migrantes a transportar narcóticos a través de la frontera. Los infames cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son conocidos por controlar estas operaciones, utilizando la violencia para mantener su dominio e infundir miedo. A pesar de los peligros, muchos migrantes, como Eduardo, continúan su viaje, impulsados por la esperanza y la desesperación. Eduardo llegó finalmente a San Luis Río Colorado, donde encontró seguridad temporal en un refugio para migrantes. Decidido a no arriesgarse a cruzar ilegalmente, se registró en una aplicación del gobierno de Estados Unidos, CBP One, para concertar una cita en un puerto de entrada. Esta iniciativa, que forma parte de los esfuerzos del gobierno de Biden por debilitar la influencia de los cárteles, ofrece una vía legal para que los inmigrantes entren en Estados Unidos. Pero, ¿cómo reacciona Estados Unidos ante las acciones de los cárteles que ayudan a entrar a la gente en Estados Unidos? La reacción de Estados Unidos. Estados Unidos ha emitido una orden de no viajar para varios estados mexicanos, una medida que muestra lo indignante de la escalada de violencia en México. Este aviso del Departamento de Estado pone de relieve el creciente peligro que representan los poderosos cárteles de la droga, cuyas violentas actividades han convertido regiones en zonas de guerra. A medida que la influencia de los cárteles se extiende, el aviso sirve como una dura advertencia a los viajeros estadounidenses, instándoles a evitar las zonas donde reina el caos. Estos cárteles, entre los que se encuentran grupos infames como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, han expandido su influencia mediante tácticas brutales, como asesinatos en masa, secuestros y extorsiones. El poder de los cárteles no se limita a México. Su alcance se extiende a las comunidades estadounidenses, donde son los principales proveedores de drogas mortales como el fentanilo y la metanfetamina. Estas sustancias han alimentado una devastadora crisis de la droga en Estados Unidos, cobrándose innumerables vidas y dejando familias destrozadas. Las actividades de los cárteles también han provocado un aumento de la trata de seres humanos, que explota a personas vulnerables y las somete a terribles abusos.
En respuesta a esta creciente amenaza, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un aviso de no viajar para estados como Tamaulipas, Sinaloa y Michoacán. Esta advertencia es un reconocimiento directo de los peligros que representan los cárteles, cuyas acciones violentas han desestabilizado regiones enteras. La situación ha llegado a un punto crítico, y tanto las comunidades estadounidenses como las mexicanas son las más afectadas por el reino del terror de los cárteles. Ahora que han concluido las elecciones estadounidenses, es posible que veamos a Trump introducir condiciones muy duras y estrictas en la frontera con México, tal y como advirtió durante toda la campaña electoral. El año pasado, el presidente Trump declaró que si vuelve a la presidencia, hará que la política oficial de Estados Unidos sea ir tras los cárteles de la droga con la misma intensidad que Estados Unidos utilizó para derrotar a ISIS. Afirmó: los cárteles de la droga están haciendo la guerra a Estados Unidos, y ha llegado el momento de que Estados Unidos haga la guerra a los cárteles. Continuó diciendo que estos grupos, junto con lo que llamó sus aliados en la administración Biden, han causado un daño generalizado, impactando a millones de familias y vidas. Trump dejó claro que si regresa a la Casa Blanca, hará imposible que los capos y traficantes de drogas descansen tranquilos. Ya en noviembre de 2022, durante el anuncio de su campaña, se centró en reforzar la frontera sur de Estados Unidos y enfrentarse a los cárteles de la droga mexicanos. No dio muchos detalles, pero sí una idea general de cómo abordaría ciertos delitos relacionados con las drogas. Trump dijo: vamos a pedir que todos los que vendan drogas, sean atrapados vendiendo drogas, reciban la pena de muerte por sus actos atroces, porque es la única manera. Ya en 2018, Trump hizo una declaración audaz en Manchester durante un discurso en el Manchester Community College el 19 de marzo. Hablaba de la necesidad de una postura dura contra los delitos de drogas, diciendo: si no somos duros con los traficantes de drogas, estamos perdiendo el tiempo. Solo recuérdalo, estamos perdiendo el tiempo, y esa dureza incluye la pena de muerte. En aquel momento, la crisis de los opioides era una de las principales preocupaciones, y Trump estableció una comparación entre las penas para los traficantes de drogas y los asesinos. Argumentó que algunos narcotraficantes podrían matar a miles de personas a lo largo de su vida, pero se enfrentan a penas muy leves, solo 30 días de cárcel, o se irán durante un año, como dijo a la multitud. Y en algunos casos, incluso podrían ser multados. Pero, señaló, si matas a una persona, puedes enfrentarte a la pena de muerte o a cadena perpetua. Ahora bien, si conoces un poco a Trump, sabrás que es conocido por hacer algunas promesas políticas bastante audaces, que no siempre se cumplen, como el plan para que México pague por un muro en la frontera sur, impulsar permisos de deportación oculta en todo el país, o poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Es fácil encontrar información por ahí sobre la dirección que Trump planea tomar, sobre todo si se echa un vistazo a su programa de campaña para 2024. Trump ha prometido tomar medidas agresivas contra los cárteles de la droga. Dijo que le impondría un embargo naval total a los cárteles y que el Departamento de Defensa perseguiría a los líderes y las operaciones de los cárteles. Incluso prometió designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y bloquear su acceso al sistema financiero mundial. Trump también dijo que trabajaría con los gobiernos cercanos para desmantelar estas organizaciones criminales, amenazando con sacar a la luz todos los sobornos y comisiones ilegales que ayudan a mantener a los cárteles en el poder. Como parte de su plan, pidió al Congreso que apruebe nuevas leyes para que los contrabandistas y traficantes de drogas puedan ser condenados a la pena de muerte. Terminó la promesa con una declaración audaz: cuando el presidente Trump vuelva a la Casa Blanca, los capos de la droga y los viciosos traficantes no volverán a dormir tranquilos. Ahora bien, si hablamos de su anterior presidencia en 2019, reinstauró las ejecuciones federales para los condenados a muerte. Para cuando dejó el cargo en 2021, Trump había supervisado 13 ejecuciones, la mayor cantidad por cualquier presidente en más de 100 años, según la Oficina Federal de Prisiones. Pero desde que el presidente Biden asumió el cargo, no se han producido ejecuciones federales. Sin embargo, las ejecuciones a nivel estatal siguen ocurriendo, y la promesa de Biden durante su campaña de 2020 de abolir la pena de muerte federal aún no se ha cumplido. Y no hay que olvidar que Trump ha culpado a Joe Biden de la destrucción de la frontera entre Estados Unidos y México. Según Trump, las políticas de fronteras abiertas de Biden han causado graves daños. Según su programa, estas políticas estaban perjudicando a estadounidenses inocentes, destrozando comunidades, enriqueciendo a los cárteles
e incluso desestabilizando partes de México y América Latina. Según la agenda de Trump, desde que Biden asumió el cargo, se estima que más de 200.000 estadounidenses han muerto por sobredosis de drogas. Estamos hablando de cantidades masivas de drogas peligrosas: fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína y otras, abriéndose camino a través de la frontera y hacia las ciudades estadounidenses. Los federales habían dicho que solo conseguían incautar alrededor del 10% de estas drogas. Solo el año anterior se había capturado en la frontera una cantidad de fentanilo suficiente para matar potencialmente a todos los estadounidenses. Trump también señaló que Biden había heredado lo que llamó la frontera más fuerte de la historia de Estados Unidos, pero creía que Biden la había convertido en el mayor desastre fronterizo de la historia del mundo. Afirmó que Biden había detenido la construcción del muro fronterizo, puesto fin a la política de permanecer en México, cancelado los acuerdos de cooperación en materia de asilo e implantado el sistema de captura y liberación en toda la frontera sur. Además, Biden había atacado a los agentes fronterizos, había anunciado el fin del Título 42 y básicamente se había deshecho de la aplicación de la ley en el interior. Esa situación había sido increíblemente rentable para los cárteles de la droga y los traficantes de personas. De hecho, sus ingresos se habían disparado alrededor de un 2.500%, lo que les supuso unos 13.000 millones de dólares ese año. El tráfico de inmigrantes ilegales se había convertido en una gran fuente de ingresos para estos cárteles. Gracias a lo que estaba ocurriendo en la frontera bajo las políticas de Biden, las muertes por fentanilo en Estados Unidos se han disparado un 94% desde 2019. La intoxicación por fentanilo se ha convertido en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años. Ahora bien, todo este ataque hacia Biden proviene de la Agenda 47 de Trump, por lo que no es de extrañar que traiga una fuerte postura en contra de las políticas demócratas. En caso de que no lo sepas, la Agenda 47 fue la plataforma política de Donald Trump para su presidencia como el 47º presidente de Estados Unidos. El 29 de octubre, el presidente Donald Trump reveló que si es reelegido, planea confiscar los activos de las bandas criminales y los cárteles de la droga que operan en Estados Unidos. Mientras hablaba desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, Trump también arremetió contra su oponente, Kamala Harris, señalándola de nuevo a ella y a la administración de Biden por el aumento de la inmigración ilegal en la frontera sur. Si nos remontamos a la primera administración de Trump, recordaremos cuando algo muy drástico estuvo a punto de dañar las relaciones internacionales entre Estados Unidos y México por los problemas fronterizos. El panorama político entre Estados Unidos y México ha sido puesto a prueba y en una ocasión, los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump sobre designar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas añadieron un nuevo nivel de tensión. Toda la situación escaló rápidamente, ya que el presidente Trump dejó clara su postura al respecto durante una entrevista con el expresentador de Fox News, Bill O'Reilly. En esa conversación, Trump no se guardó nada. Explicó que había estado trabajando en este plan durante los últimos 90 días para etiquetar a los cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas. Esto daría a Estados Unidos el marco legal para tomar medidas más agresivas contra estos cárteles, cuyas actividades han costado miles de vidas. Para muchos, este movimiento repentino parecía el tipo de acción drástica necesaria a la luz del creciente conflicto derivado de estos grupos, pero para otros, en particular los del gobierno mexicano, fue visto como una violación de la soberanía de México. Serán designados, afirmó Trump con firmeza. He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. La designación no es tan fácil. Hay que pasar por un proceso, y estamos bien metidos en ese proceso. La postura agresiva de Trump no era solo una postura política. Estaba respaldada por la preocupación real por el conflicto en curso vinculado al tráfico de drogas, el contrabando de personas y el amplio control de los cárteles sobre grandes partes de México. También fue, en muchos sentidos, una respuesta a las preocupantes cifras de muertes relacionadas con las drogas en Estados Unidos, especialmente las vinculadas al contrabando de fentanilo. Casi inmediatamente después de los comentarios de Trump, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió una respuesta que revelaba la gravedad de la situación. México, bajo el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no estaba dispuesto a aceptar la etiqueta de organizaciones terroristas para sus propios grupos criminales. El ministerio no perdió tiempo en solicitar una reunión de alto nivel con funcionarios estadounidenses, pidiendo conversaciones urgentes para abordar las posibles consecuencias legales y diplomáticas de tal designación. Las conversaciones, según el comunicado,
se centrarían tanto en la designación terrorista en sí como en las cuestiones más amplias relacionadas con el flujo de armas y dinero a manos de delincuentes organizados. El canciller establecerá contacto con su homólogo, Mikel R. Pompeo, a fin de discutir este tema de gran importancia para la agenda bilateral, dijo la Cancillería mexicana. La medida fue un intento de México por hacer valer su soberanía frente a la declaración de Trump, señalando que no aceptarían simplemente que Estados Unidos impusiera tal designación sin una discusión seria. Las repercusiones de esta etiqueta de terrorista son de gran alcance. Según la legislación estadounidense, una vez que un grupo es designado oficialmente organización terrorista, se derivan varias consecuencias legales y financieras. Se convierte en ilegal para cualquier persona en Estados Unidos ofrecer apoyo a ese grupo. Impacto de la migración de miembros de cárteles a EU. Debido a la elevada tasa de migración de inmigrantes ilegales a Estados Unidos con la ayuda de los cárteles, es obvio que los miembros de estos utilizan esa vía para introducir drogas duras de diferentes tipos en Estados Unidos, lo que ha tenido un efecto devastador para los estadounidenses. El papel de la inmigración ilegal en la distribución de fentanilo en Estados Unidos es una cuestión compleja y polifacética. A medida que la frontera sur ha experimentado una importante afluencia de inmigrantes, los cárteles de la droga han aprovechado el caos para introducir fentanilo de contrabando en el país. Estas organizaciones criminales, como el tristemente célebre Cártel de Sinaloa, han establecido sofisticadas redes que explotan las vulnerabilidades de la seguridad fronteriza. El enorme volumen de migrantes que cruzan la frontera ha desbordado a las autoridades, creando oportunidades para que los traficantes se cuelen sin ser detectados. La afluencia de inmigrantes se ha relacionado con la propagación del fentanilo de varias maneras. En primer lugar, el aumento de los cruces fronterizos ha desviado los recursos y la atención de los esfuerzos de interdicción de drogas, permitiendo a los traficantes operar con mayor impunidad. En segundo lugar, algunos inmigrantes, desesperados por conseguir dinero y sin oportunidades de empleo legal, han sido coaccionados o reclutados por los cárteles para transportar drogas. Esto ha facilitado la distribución de fentanilo desde las regiones fronterizas hasta ciudades y pueblos de todo Estados Unidos. El impacto de esta red de distribución es evidente en la amplia disponibilidad de fentanilo en comunidades de todo el país. Las fuerzas del orden han informado de importantes incautaciones de la droga, pero el suministro sigue fluyendo sin cesar. La relación entre la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo subraya la necesidad de medidas integrales de seguridad fronteriza y de cooperación internacional para abordar las causas profundas de esta crisis. En 2021, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos informó de un número récord de incautaciones de fentanilo, con más de 10.000 kilogramos interceptados, lo que pone de relieve la magnitud de las operaciones de tráfico. La afluencia de inmigrantes se ha relacionado con la propagación del fentanilo de varias maneras. El aumento de los cruces fronterizos ha desviado los recursos y la atención de los esfuerzos de interceptación de drogas, permitiendo a los traficantes operar con mayor impunidad. Por ejemplo, en el año 22, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que el aumento de las detenciones de inmigrantes limitaba su capacidad para centrarse en las actividades de contrabando de drogas. Pero, ¿cómo trasladan exactamente el fentanilo los miembros de estos cárteles a través de la frontera? Los métodos operativos empleados por los cárteles mexicanos en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos son tan complejos como astutos. Estos cárteles han desarrollado sofisticadas redes que abarcan varios continentes, aprovechando la tecnología, la corrupción y la audacia para introducir su mortífero producto a través de las fronteras. En el centro de sus operaciones se encuentra un meticuloso proceso que comienza con la adquisición de precursores químicos, principalmente procedentes de China. Estas sustancias químicas son los componentes básicos del fentanilo y su adquisición marca el primer paso de un largo y peligroso viaje. Una vez que los precursores químicos llegan a México, se transportan a laboratorios clandestinos ocultos en zonas remotas o centros urbanos, donde se transforman en fentanilo. Estos laboratorios suelen estar bien vigilados y equipados con tecnología avanzada para garantizar una producción eficiente. Los cárteles emplean a químicos expertos que supervisan el proceso de síntesis, asegurándose de que el producto final sea potente y esté listo para su distribución. La escala de producción es asombrosa, ya que algunos laboratorios son capaces de producir miles de dosis en un solo día. La siguiente fase de la operación consiste en transportar el fentanilo a Estados Unidos. Los cárteles utilizan diversos métodos para pasar la droga de contrabando a través de la frontera, aprovechando las vulnerabilidades del sistema y empleando una red de correos, a menudo denominados mulas.
Estas personas se encargan de transportar pequeñas cantidades de fentanilo fácilmente ocultables, ya sea en persona o en vehículos. La gran potencia del fentanilo hace que incluso una pequeña cantidad pueda producir un número considerable de dosis, lo que lo convierte en una opción ideal para el contrabando. Además de utilizar mulas, se sabe que los cárteles emplean métodos de ocultación más creativos. El fentanilo se oculta a menudo en productos legítimos, como alimentos o aparatos electrónicos, para evitar ser detectado por las fuerzas del orden. Algunos cárteles han recurrido incluso al uso de drones o túneles para transportar la droga a través de la frontera, lo que demuestra su capacidad de adaptación e ingenio ante un mayor escrutinio. Nunca se insistirá lo suficiente en el papel de los precursores químicos en esta operación. Estos productos químicos son la savia de la producción de fentanilo, y su disponibilidad es crucial para el éxito de los cárteles. A pesar de los esfuerzos de las autoridades internacionales por regular y restringir la venta de estas sustancias químicas, los cárteles han conseguido eludir estas medidas mediante una combinación de sobornos, contrabando y el uso de empresas pantalla. El enorme volumen del comercio mundial dificulta a las fuerzas de seguridad el seguimiento y la interceptación de los envíos de precursores químicos, lo que permite a los cárteles mantener un suministro constante. Los organismos encargados de la aplicación de la ley a ambos lados de la frontera se enfrentan a importantes retos en la lucha contra el tráfico de fentanilo. El vasto y a menudo accidentado terreno de la frontera entre Estados Unidos y México presenta dificultades logísticas, mientras que el enorme volumen de tráfico transfronterizo hace casi imposible inspeccionar cada vehículo o cargamento. Los cárteles son muy conscientes de estas limitaciones y las explotan en su beneficio, evolucionando constantemente sus métodos para ir un paso por delante de las autoridades. La corrupción también supone un obstáculo importante para las fuerzas del orden. Se sabe que los cárteles se infiltran en organismos gubernamentales y sobornan a funcionarios para que hagan la vista gorda ante sus operaciones o les proporcionen información valiosa. Esta corrupción socava la eficacia de las fuerzas del orden y complica los esfuerzos para desmantelar las redes de los cárteles. A pesar de estos problemas, las fuerzas del orden siguen avanzando en su lucha contra el tráfico de fentanilo. Se ha desplegado tecnología avanzada, como drones de vigilancia y sofisticados equipos de detección, para vigilar e interceptar las operaciones de contrabando. También se ha reforzado la cooperación internacional y las autoridades estadounidenses y mexicanas colaboran para compartir información y coordinar esfuerzos. A medida que avanza la batalla contra el tráfico de fentanilo, está claro que la lucha dista mucho de haber terminado. Los métodos operativos de los cárteles evolucionan constantemente, y las fuerzas del orden deben permanecer vigilantes y adaptarse para contrarrestar esta amenaza siempre presente. Las repercusiones sociales y económicas de las muertes relacionadas con el fentanilo en las comunidades son profundas y afectan especialmente al grupo de edad comprendido entre los 18 y los 45 años. Este grupo demográfico representa una parte significativa de la población activa, y su pérdida tiene consecuencias de gran alcance tanto para las familias como para la economía. A medida que el fentanilo se cobra más vidas, las comunidades se enfrentan al vacío dejado por personas que estaban en la flor de la vida laboral, contribuyendo a la economía local y manteniendo a sus familias. El impacto económico es duro. La pérdida de trabajadores productivos conlleva una disminución de la producción económica y un aumento de la presión financiera sobre los servicios sociales. Las familias se enfrentan a cargas financieras devastadoras, desde los costes inmediatos de la atención médica y los funerales hasta la inestabilidad económica a largo plazo debido a la pérdida de ingresos. El efecto dominó se extiende a las empresas, que luchan contra la escasez de mano de obra y el aumento de los costes sanitarios asociados a los tratamientos de la adicción y las sobredosis. Desde el punto de vista social, el impacto es igualmente grave. Las comunidades son testigos de la ruptura de las estructuras sociales a medida que la epidemia desgarra a las familias. El coste psicológico para los que se quedan atrás es inmenso. Los niños pierden a sus padres y las comunidades a sus líderes y mentores. El estigma asociado a la drogadicción aísla aún más a las familias afectadas, dificultando su capacidad para buscar apoyo y recuperarse de sus pérdidas. Además, la presión sobre los sistemas sanitarios es abrumadora, ya que los hospitales y los servicios de urgencias se ven desbordados por la afluencia de casos de sobredosis. Esto desvía recursos de otras necesidades sanitarias críticas, lo que agrava la crisis. La epidemia de fentanilo también ha provocado un aumento de los índices de delincuencia, ya que la adicción lleva a las personas a participar en actividades ilegales para mantener sus hábitos.
Para hacer frente a las repercusiones sociales y económicas de las muertes relacionadas con el fentanilo, se requiere un enfoque polifacético, que incluya la mejora de los sistemas de apoyo a las familias afectadas, la inversión en programas de tratamiento y prevención de la adicción, y políticas destinadas a revitalizar las comunidades devastadas por la epidemia. Es seguro que con todo ello, Trump caerá con dureza sobre estos cárteles una vez reasuma por segunda vez el cargo de presidente. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en tu pantalla.